buenas tardes, hermanos, también a cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Vamos a dar inicio, hermanos, a nuestro culto. Jueves de oración a nuestro Dios. Hermanos, vamos a ponernos de pie, por favor. Y vamos a iniciar cantando, hermanos. El culto de hoy va a ser maravilloso. Esta reunión. Gracias por los que están aquí. Si hay alguien más que falta por llegar, apresura sus pasos, Señor. Déjanos juntos cantarte, escuchar tu palabra y salir diferentes a como hemos entrado, Señor. Te necesitamos, es la razón por la cual estamos aquí. Permite también que los hermanos que están viendo el video en Facebook, pues ruego que tú también les bendigas y les ayudes. Y si algún hermano en la iglesia está padeciendo alguna necesidad, alguna enfermedad, alguna situación, pues ayúdales y tu Santo Espíritu también dirija, Señor, a los hermanos a la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a cantarte fuerte, tú lo mereces, en tu nombre bendito. Amén. Amén, hermanos. Así de pie, hermanos, vamos a cantar ahora el himno número 196. Himno número 196, a Jesucristo ven sin tardar. Dulce comunión. Dulce comunión,
236, cuando combatido por la adversidad. Muchas gracias. Muy bien, gracias hermanos por estar aquí. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos ustedes. Usted que está viendo ahí la video de Facebook, ahí en su casa, pues también, gracias a Dios que lo puede ver. Y pues vamos a echarle ganas, a ver hermanos. Este es un año nuevo, es una oportunidad nueva. Si se da cuenta, bueno, para mí es siempre emocionante cuando son los primeros días del año y me toca predicar. El día de ayer prediqué en la Loma, el domingo prediqué en la Loma, el miércoles también, el día de hoy aquí. Y pues siempre digo, miren, démonos cuenta que es el primer jueves del año, ¿verdad? Sí es el primer jueves del año, y gracias a Dios, Dios nos permite estar aquí en su casa. Amén. ¿Verdad? Gracias a Dios. Estaba escuchando una predicación, no la escuché toda, ¿verdad? Pero las primeras cosas que escuché, soy un hermano ya maduro, grande, ¿verdad? De edad. Dice, miren, yo tengo muchos problemas. Tiene problemas de diabetes, tiene problemas de la presión, dice, desde hace tiempo atrás tengo problemas con mis pulmones, y ando predicando la palabra de Dios. El día de mañana dice que se va a ir a aplicar la vacuna, que está en Estados Unidos, y el día de mañana me voy a aplicar la vacuna. Y el hermano estaba predicando ahí en la iglesia, y dice, si usted ha ido a Walmart, eso lo dijo él, ¿verdad? Si usted ha ido a Walmart, ha ido a la frutería, ha ido a los lugares donde hay gente más que en la iglesia, entonces no tiene derecho de faltar a la iglesia. Amén. ¿Se fija usted? ¿Verdad? Y entonces si esta Navidad dice usted se juntó con su familia y estuvo ahí para la cena de Año Nuevo, no tiene derecho de faltar a la iglesia. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? Entonces, bueno, eso lo dijo el pastor Víctor Álvarez, ¿verdad? Y entonces pues yo creo que es cierto, fíjese, ¿verdad? Andamos en todos los lugares, ¿verdad? Andamos en todos los lugares y en la iglesia no queremos venir.
Pero gracias a Dios, también el pastor dijo, si usted es de los que se ha quedado todo el tiempo en su casa, usted sí quédese en su casa, ¿verdad? Usted sí protéjese en su casa y quédese, pero si ha salido, ¿verdad? Alguna vez a Walmart, a Soriana, donde va, ¿verdad? Entonces, pues no debería de faltar a la iglesia. Y bueno, pues eso lo dijo el pastor y yo creo que es algo bien verdadero. ¿Me está siguiendo? Ya es algo bien verdadero. Entonces Dios nos ayude a ser fieles. Yo creo que si también el pastor dijo esto, mire, todos están contentos porque ya se acabó el 2020. Pero la verdad es que aunque este es un año nuevo, vine arrastrando problemas viejos. ¿Verdad que sí? Y sabe que Dios nos ayude, hermanos. Mire, Dios nos guarde, nos siga guardando de la enfermedad, Dios nos siga ayudando. Pero si hay algo que nos toca hacer este año es confiar más en Dios. Amén. Creerle más a Dios. Estar buscando más al Señor. Estar rogándole al Señor que Él nos ayude, que nos dé de su gracia y que nos ayude a mantenernos fieles. Porque una vez el pastor, mi papá, predicó acerca de que tenemos que aprovechar bien el tiempo. Porque los días son malos, ¿verdad? Y también tenemos que recordar, si pensamos que esto se va a aliviar con la vacuna, pues estamos equivocados. Esto es el principio de muchas cosas que vienen, ¿verdad? Entonces, que Dios nos ayude, amén, hermanos. Dios nos ayude. Y qué mejor si Él llegara a venir un jueves a las 7 de la tarde, nos encuentre cantándole al Señor. Qué mejor si Él llega a venir, ¿verdad? Un domingo por la mañana, nos encuentre cantándole al Señor. O el domingo en la tarde, ¿verdad? Y no nos encuentre, ¿verdad? En otros lugares y en otras cosas que no son, ¿verdad? Así es que, pues Dios nos ayude, estemos orando unos por otros, rogándole al Señor que Dios nos siga dando la salud necesaria. Y el próximo domingo a las 10:30 de la mañana, pues tendremos nuestro culto. Véngase, llegue temprano a la iglesia, véngase con el propósito, el deseo de glorificar el nombre del Señor. Y mientras tengamos vida, mientras Dios nos permita la oportunidad de estar en la casa del Señor, hay que aprovecharlo. Amén. Hay que aprovecharlo al máximo, ¿verdad? No digamos, ay, como quiera el domingo me repongo. No sabemos si el domingo va a poder ser posible. ¿Me está siguiendo? Mire, tanto que Dios nos permita la vida, pero ya ve que de repente, pues dice el gobierno, hay que cerrar la iglesia, ¿verdad? Y entonces, mire, este año fue un año donde nunca pensábamos, lo más común es la iglesia, ¿verdad que sí? Venir a la iglesia, encontrarla abierta los domingos y los jueves, pero ¿quién pensaba que un día íbamos a llegar al punto en que la iglesia tenía que estar cerrada? ¿Alguien llegó a pensar eso? ¿Verdad? Y fue algo que se nos quitó, así es que pues vamos a aprovechar bien el tiempo, ¿amén, hermanos? Amén. Vamos a echarle ganas, estén orando por el pastor. Mamá, estos días están fuera, entonces rogándole al Señor que cuando regresen con bien, ¿verdad? El día que tengan que regresar, y rogándole al Señor que cada uno de los que fueron con Él puedan regresar bien, cada uno de la familia. Así es que vamos a echarle ganas, ¿amén, hermanos? Amén. Vamos a echarle ganas, vamos a rogarle al Señor que Él nos ayude. Vamos a ver ahí la Biblia, recuerde, domingo 10:30 de la mañana. Véngase a la casa del Señor, y la verdad es que hay que echarle ganas. Vamos a tener ahí, esta noche vamos a meditar en la palabra de Dios, ahí en el Salmo 90, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 14, y cuando ya lo encuentre, vamos a ponernos de pie para leer la Biblia. Si ya lo encuentra, el Salmo 90, versículo 1 al versículo 14. Y vamos a leerlo ahí. Dice, yo leo el 1, ustedes el 2, y así nos vamos hasta el versículo 14. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Dice la Biblia, dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó
y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Vamos a leer hasta el 17, ya que tanto es. Dice: alégranos conforme a los días que nos afligiste, y a los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra, y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias porque eres bueno. Gracias por tu bondad, tu misericordia, y gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder estar aquí, poder escuchar tu palabra. Y gracias, Señor, porque pues este es un año nuevo, este es un año diferente, y más allá que pensar que ha de ser malo o bueno, es más bien confiar en lo que tú tienes para nosotros, Señor. Bendice por favor tu palabra, y que no sea yo sino tú el que nos habla, y que tu nombre sea enaltecido y glorificado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermano. Muchas gracias. Gracias a Dios que Dios nos ha dado su palabra. Amén. Su palabra es, pues ahora sí que, valga la redundancia, es la palabra de Dios. La Biblia dice: el cielo y la tierra van a pasar. Me está siguiendo, pero la Biblia dice que la palabra de Dios va a permanecer para siempre. A lo largo de ella podemos escuchar, o más bien leer, testimonios de hombres que Dios usó, leer historias que Dios nos quiso contar a través de su palabra, muchas de ellas para animarnos, muchas de ellas para enseñarnos, muchas de ellas para alentarnos a seguir adelante, muchas de ellas también para exhortarnos, muchas de ellas también para dejarnos saber que su palabra no puede caer a tierra. Su palabra, todo lo que Dios dijo desde Génesis hasta el último libro, que es Apocalipsis, se va a cumplir. Y sabe que esto es importante, que como hijos de Dios lo entendamos, lo creamos. Su palabra es verdad. ¿Me está siguiendo? Su palabra es verdad, ¿verdad? Hace algunos días atrás estábamos celebrando el hecho de que el año 2020 se hubiera acabado, ¿verdad? Y sabe que los años van y nuevos años vienen, pero Dios sigue sentado en su trono. Dios sigue gobernando este mundo, y Dios sigue siendo el que tiene la última palabra. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? Dios sigue teniendo el control de todo. Vimos, mire, haciendo un recuento, vimos enfermedad, vimos escasez, vimos muerte también con ese año que se fue. ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad? Y además, no solo todo esto que hemos mencionado, pero también debimos haber aprendido de cada situación que sucede en nuestras vidas. Debimos haber aprendido, ¿cierto o no es cierto? En cada situación debimos haber aprendido de que separados de Dios nada podemos hacer. Hoy cualquier cosa, hermanos, parece ser que nos separa de Dios. Hoy nuestros pensamientos nos separan de Dios. Podemos estar aquí esta tarde, pero realmente no estar aquí. ¿Me está siguiendo? Podemos pensar que somos buenos cristianos, pero eso solamente usted y Dios lo sabe. Y sabe, el asunto, hermanos, es que tenemos que aprender que separados de Dios nada podemos hacer. Este debería ser un buen año, hermanos, para rogarle al Señor que Dios nos ayude a estar más cerca de Él. Entre mejor relación personal tengamos con Dios, mejor
vida vamos a tener, mejor relación con los demás vamos a tener. Mira, hoy también deberíamos aprender que de repente, mire, como seres humanos somos difíciles. Las relaciones que tenemos con la gente que nos rodea a veces se torna difícil. Pero ¿sabe cuál es el asunto? Dios nos ayude a entender que entre más cercas de Él vamos a estar mejor. ¿Se acuerdan aquella ocasión que el Señor llega a la casa de dos mujeres y las dos mujeres eran hermanas? Una de ellas era Marta y la otra era María. ¿Se acuerdan de esa historia? Y aquella ocasión el Señor llega y le pone el lugar ahí especial al Señor. Y María se echa a sus pies y le empieza a lavar sus pies, le empieza a atender al Señor. Estaba a los pies de Jesús. Y aquella Marta en sus trabajos, en sus situaciones, ¿verdad? Estaba ahí afanada y turbada y llega bien enojada diciendo, ¿verdad que no ves, señora, esta que está ahí de floja, ahí echada a tus pies, y yo acá ando lavando los trastes, ando trapeando y haciendo lo que sea? Y ella pensó que por presumir esa situación, porque hay muchos cristianos que presumen, ¿verdad? Es que yo no voy a la iglesia porque tengo, ¿qué dicen? Trabajo, ¿verdad? Porque tengo cosas que hacer. Es que tengo esto y aquello. Pero ¿sabe qué? El Señor inmediatamente le responde a Marta y le dice, Marta, estás afanada y turbada. María ha escogido la mejor parte. María ha escogido estar a mis pies. ¿Y sabe cuál es el asunto, hermanos? Este año, ¿verdad? Si Dios nos permite vida de aquí a diciembre, que se diga de nosotros que hemos escogido la mejor parte. Que se diga de nosotros que hemos elegido estar a los pies de Jesús. Que se diga de nosotros que hemos elegido tener una buena relación con Dios. La buena relación con Dios nos aleja de aquella gente que lo único que hace es alejarnos de esa buena relación. Dios nos ayude. También deberíamos aprender que este año nos dimos cuenta, hermanos, que aquello que se nos hace tan común y que de repente nos acostumbramos a venir, a faltar, o según se nos acomode, y pensamos que como quiera el próximo domingo voy, ¿verdad? Deberíamos recordar que el año que pasó, ¿verdad? Se nos quitó un privilegio, y se nos quitó el privilegio de que del venir al templo, de venir a la iglesia. Ahora también este pastor Víctor Álvarez dijo esta mañana, estaba escuchando su predicación y dijo, ¿sabe que no cerraron la iglesia? Cerraron los templos. Porque la iglesia somos usted y yo. Pero hay un problema con esto, hermanos. El problema es que de repente como iglesia dejamos de predicar. Cada uno de nosotros somos gente que predica. Amén. Cada uno de nosotros somos gente que predica. Donde usted vive, donde usted trabaja, donde usted anda, usted y yo deberíamos ser la iglesia que sigue predicando, que sigue diciendo, que sigue invitando, que sigue predicando el evangelio. Y sabe que nos dimos cuenta que se nos quitó ese privilegio de venir al templo, de venir al lugar que se ha establecido para que usted y yo nos reunamos. Recordemos que Hebreos 10:25 dice, hermanos, no deberemos de dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. De repente a muchos ya se les ha hecho costumbre dejar de venir. Se les está haciendo costumbre dejar de venir. Y sabe, hermanos, este es un año de nuevas oportunidades, de establecer esa relación personal con Dios, de establecer que es mejor estar a los pies de Dios que en cualquier otro lugar. Y esto es importante. Si de repente se vuelve costumbre, de repente llegamos a pensar que la iglesia es el lugar más peligroso para estar en estos tiempos. Y hay gente que lo expresa. Hay gente que dice, es que una mujer me dijo, yo no voy a la iglesia. Yo no voy a la iglesia porque allá en Estados Unidos una cuñada se contagió en la iglesia. Ahora la pregunta es, ¿quién puede saber eso? ¿Quién puede saber si en la iglesia se contagia de la gripa o del virus o lo que sea? ¿Quién puede saber eso? Nadie lo puede saber. ¿Sabe cuál es el asunto? ¿Sabe cuál es el asunto? Cuando la iglesia deja de ser importante y se nos vuelve una costumbre dejar de venir a la iglesia, llegamos hasta a pensar que la iglesia es un lugar peligroso para venir. Cuando la Biblia dice que la iglesia es donde Dios aquí envía bendición. Amén. Que la iglesia es el lugar donde Dios envía la vida eterna.
Gracias a Dios, hermanos, por todo lo que nos ha permitido vivir este año, amén. Gracias a Dios por todo lo que hemos visto. Algunos hemos visto enfermedad, algunos vimos escasez, algunos vimos diferentes situaciones, algunos pensábamos que probablemente era todo lo que teníamos ya para dar y que hasta ahí vamos a colgar los tenis. Pero ¿sabe cuál es el asunto? Dios nos tiene aquí todavía. Amén. Dios nos tiene aquí todavía y nos da la oportunidad de establecer que Él va a ser mi prioridad número uno. Aquí leímos en el Salmo 90. El Salmo 90 es un salmo de Moisés. Y el salmista Moisés nos dice que está haciendo una oración por lo que está diciendo, ¿verdad? Y se cree que esto fue escrito, hermanos, en el camino del desierto a Canaán. Si usted ha leído la historia del pueblo de Israel, se da cuenta que en el trayecto desde que salieron de Egipto hasta la tierra prometida, enfrentaron diferentes situaciones y diferentes problemas, diferentes cosas, diferentes batallas. Una de las primeras batallas que libraron fue contra el mismo faraón, cuando ellos están a punto de cruzar el Mar Rojo y ven cómo ese tremendo ejército venía. Ahora, usted recuerda, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, era gente indefensa. Lo único que sabían era hacer ladrillo, sabían pastorear, no sabían otra cosa, ni siquiera tenían armas, no sabían usar las espadas, no sabían usar las armas para defenderse. Y ¿sabe qué? Cuando cruzan, la Biblia dice que Dios echó a la mar a los carros del faraón y Dios cuidó. Y esta oración es el recuento de todo lo que Moisés vivió con el pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo, ¿verdad? En todos esos años el pueblo de Israel vivió en constante necesidad de refugio, vivió en constante necesidad de abrigo, vivió en constante necesidad de protección. Exactamente igualito que usted y yo hoy en nuestros días, ¿verdad? Tenemos constante necesidad de refugio. ¿Me está siguiendo? Tenemos constante necesidad de abrigo, ¿cierto o no es cierto? Tenemos constante necesidad de protección. ¿Y sabe quién puede brindar esas cosas? Solamente Dios, hermanos. Solamente Dios puede ayudarnos a ver estas cosas. Más, mire, el pueblo de Israel, más que sus tiendas, aun cuando el ejército de Israel llegó a ser poderoso, la gente le tenía temor. Y la razón por la cual tenía temor es porque Israel tenía a Dios como su refugio. Tenía a Dios como su refugio, tenía a Dios como su morada y tenía a Dios como su protección. La pregunta es, ¿dónde se refugia usted cuando enfrenta diferentes circunstancias y situaciones y peligros y cosas que llegan a su vida? ¿Dónde nos refugiamos? ¿No debería ser Dios nuestro refugio? ¿No debería ser Dios donde llegamos a esa morada, donde nos sentimos en paz y tranquilos, sabiendo que Dios está en control de todo, sabiendo que Él es mi protector? No dice la palabra de Dios, dice que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Dios está conmigo cual poderoso gigante. ¿Me está siguiendo? Y si hay algo que necesitamos, mire, sin duda alguna, todos vamos a tener que enfrentar los sinsabores de este año que mire, cada uno tendrá que vivir en su vida. Algunos tendremos que enfrentar enfermedad, algunos tendremos que enfrentar probablemente escasez, algunos tendremos que enfrentar cualquier otra situación, porque la vida es así, ¿cierto o no es cierto? Probablemente algunos tenemos que enfrentar hasta la muerte este año, yo no sé. No lo sabemos. Pero mientras que Dios nos permita la vida, hermanos, mientras que Dios nos tenga en este mundo, tenemos que recordar que Él es mi refugio, que Él es mi morada, que Él es mi protector. Hermanos, la verdad es que si hay algo que debería animarnos a tener una mejor relación con Dios, si hay algo que debería animarnos a acercarnos más y estar a sus pies y rogarle al Señor, Señor, sé tú mi refugio, es que yo no sé lo que va a pasar mañana, pero como yo no sé, Él sí sabe, entonces a mí me conviene acercarme al que sabe. Nada más póngase a pensar, si este año fue difícil para usted o para mí, nos conviene acercarnos a Dios. Porque estamos viviendo un año nuevo, sí, pero como dijo el pastor, un año nuevo arrastrando problemas viejos. Y esta oración que hace Moisés
¿verdad? Es una oración, yo creo, propicia, una oración adecuada para este año que apenas tiene. ¿A qué día estamos hoy? A 7. ¿Sí comieron rosca anoche? ¿Sí comió rosca? ¿A quién le gusta la rosca? A mí no, guácala. Le muerde uno y hasta se ahoga, ¿verdad que sí? Yo no sé por qué, yo no sé, me dice mi esposa que en Panamá no tienen esa costumbre. Le digo, es que los de Panamá son de bajo presupuesto, ¿verdad? Sí. Pero yo no sé por qué, cada vez que, y luego para acabarla, si te toca el monito, te toca ¿lo que dice que te toca? ¿La carne asada? No, los tamales, ¿verdad? Sí. Pero bueno, si les gusta la rosca, qué bueno, hermanos, qué bueno. A mí no me gusta, ¿verdad? No. A menos que sean de esas que están rosca de 3 leches, no sé si hay eso, ¿verdad? Que sepa buena, ¿verdad? Pero, feliz Día de Reyes. Pasado, ¿amén? ¿Sí? ¿Acostumbran ustedes a darles regalos a sus hijos el día 6? No, con que les hayamos dado algo el 24 ya con eso, ¿verdad? Muy bien, pero pasemos a lo que venimos, ¿verdad? ¿Sabe? Moisés empieza a hacer esta oración y empieza diciendo Señor, y luego viene una coma. Si se fija usted que ahí viene una coma, dice Señor, y dice Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. La palabra Señor, hermanos, quiere decir dueño. Entonces pudiéramos decir que el dueño de todo es mi refugio. El dueño de todo es mi refugio. Y cuando uno se pone a analizar las palabras y se pone a analizar lo que dice la palabra de Dios, cuando los que escribieron, que Dios inspiró para que escribieran su palabra, empieza a analizar las palabras y empieza a meterse en comentarios y en estudios y todas esas cosas, se da uno cuenta de la importancia que tiene la palabra de Dios ahora que está escrita para sus hijos. Y dice la palabra de Dios que Moisés empieza diciendo Señor, es decir, el dueño, tú eres nuestro refugio. Es decir, que el que creó este mundo, el que es el dueño del oro y la plata, el que tiene todo, el que abunda en bendiciones, el que tiene todo reservado para sus hijos, es quien es mi refugio, mi morada y mi protección. Sabe que el dueño es el Señor. Y ese Señor que es el dueño es nuestro refugio. La palabra también, no solamente la palabra Señor significa dueño, pero la palabra refugio quiere decir, ¿verdad?, lugar de defensa, lugar de descanso. O la palabra hebrea para refugio también pudo haber sido traducida como morada. Entonces, esto debería animarnos a ser fieles. Escúchenme con atención. Esto debería animarnos a ser fieles al Señor. Porque si Él es el dueño, Él es mi refugio, es decir, mi lugar de defensa, mi lugar de descanso. O la palabra hebrea, ¿verdad?, que se pudo haber traducido como mi morada. Esto debería ayudarme cuando entiendo esto a prometerle al Señor. Y no solamente a prometerle al Señor que este año va a ser un año en que voy a ser más fiel. Ay, hermanos, ¿cómo de repente perdemos la visión? ¿Cómo de repente perdemos el objetivo de ser cristianos? ¿Cierto o no es cierto? De repente se nos olvida que el ser cristianos es la cosa más gloriosa que nos haya pasado. El dueño, ¿verdad?, de todo este mundo, el dueño aún de su vida y de mi vida, es el refugio. Es el lugar de defensa, es el lugar de descanso, es el lugar donde la morada. Yo no sé usted, a mí me gusta estar en mi casa. Amén. A mí me gusta estar en mi casa. Y tengo un sillón ahí, ¿verdad?, que hasta se levanta ahí de los pies y es mi lugar favorito. Y ahí es el lugar donde me siento, donde estoy, en mi casa, mi morada, es el lugar favorito. ¿Y sabe qué? Dios está diciendo, yo soy el dueño. Moisés está diciendo, el dueño ha sido nuestro refugio. Y le digo, si hay algo que nos debería animar a ser fieles y debería animarnos a ser mejores cristianos, hermanos, es estas palabras: saber que el dueño es mi refugio. No solamente un cristiano, fíjese, escúchame con atención esto que le voy a decir, porque no muy seguido se me ocurren estas cosas. Dice, porque un cristiano que se aleja de su Dios, se aleja del lugar de la defensa.
¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? Tenemos que entender, hermanos, que el que aparta su oído para oír, dice la Biblia, aún su oración es abominable. Y cuando un cristiano deja de buscar al Señor, o sea, es que yo sigo siendo cristiano, aunque no vaya a la iglesia, aunque no esté ahí fielmente. No, tenemos que entender que Dios mandó que tenemos que buscar al Señor. ¿Me está siguiendo? Que tenemos que venir y congregarnos. Pero cuando un cristiano, escúcheme con atención, se aleja de su Dios, se aleja del lugar de la defensa. Es decir, un cristiano que se aleja de Dios está indefenso. ¿Sí es cierto? Amén. Un cristiano que se aleja de su Dios deja el lugar donde puede descansar. Y el Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y la paz ofrece descanso. ¿Cierto o no es cierto? La Biblia dice: hey, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo te voy a hacer ¿qué? Descansar. Cuando un cristiano, hermanos, se aleja de su Dios, no deja el lugar de la defensa, deja el lugar de su descanso y deja el lugar donde puede sentirse bien, el lugar de su morada. Así es que si hay algo que es peligroso, hermanos, en la vida del creyente, es alejarse de Dios. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? Si hay algo que es peligroso en la vida del creyente, es alejarse de Dios. Dios nos ayude a entender que Él es el dueño. Dios nos ayude a entender que Él es mi refugio, ¿verdad? Que Él es el lugar de mi defensa, que Él es el lugar de mi descanso, que Él es el lugar de mi morada y que de ninguna forma quiero alejarme de Dios. Dios nos ayude. Que este año establezcamos el hecho de que Él es mi dueño, pero también es mi refugio. ¿Me está siguiendo? ¿Sabe? Un cristiano, entonces le vuelvo a repetir, que se aleja de Dios, se aleja de su lugar de defensa, se aleja de su lugar de descanso, se aleja del lugar de su morada, porque aquel que mora en Dios no puede ser derrotado, ya que su refugio es Dios y es más fuerte que cualquiera. No decimos y escuchamos, y algunos lo sabemos de memoria, que Dios está conmigo cual poderoso gigante. Un cristiano que mora en Dios, que encuentra su lugar de defensa y su refugio en Dios, no puede ser derrotado. Y sabe que el plan de Dios para los cristianos es que vivamos de victoria en victoria. Pero qué mala situación. Cuando en las casas de los cristianos hay tanta situación y tanta discusión, hasta en la casa de los cristianos se habla de separación y se habla de tantas cosas. Y dígame si esa es una vida victoriosa. Qué triste situación cuando en la casa de los cristianos, en lugar de haber unidad, hay separación. Y parece que todos parecemos gatos contra perros y perros contra gatos y todos contra todos, cuando deberíamos de tener un mismo sentir y deberíamos, qué triste situación cuando eso, y esa es una vida derrotada. Una vida derrotada es aquella que nunca tiene gozo. Una vida derrotada es que siempre ve el hilo negro de todas las cosas, siempre ve la mancha en la hoja en lugar de ver la hoja con la mancha. Esa es una vida derrotada. Una vida derrotada es cuando la vida del cristiano se vuelve superficial, se vuelve apariencia, se vuelve todas estas cosas en lugar de darle gloria a Dios. Siempre elegimos a otras cosas sobre a Dios. Y sabe, esa es una vida derrotada. Pero un cristiano que entiende que el dueño, que el Señor es su lugar de defensa, es su lugar de descanso, es el lugar de su morada, es el cristiano que no puede ser derrotado, porque su refugio es Dios, es más fuerte que cualquiera. Juan 10:27, si usted tiene ahí la Biblia, antes de que se me duerma. A ver, le dijeron hermano, despiérteme a ese hermano que se está durmiendo. Dijo el hermano, pues despiértelo usted lo durmió, ¿verdad? Pero así es que no se duerma, ¿verdad? No se duerma, ¿verdad? Juan 10:27 y 29. Dice ahí, al 29 dice, Juan 10, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna,
¿Sí lo están leyendo ahí, hermanos? Dice, léalo conmigo, dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, que dice, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Qué importante leer estos versículos. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar. ¿Qué lugar más seguro, hermanos, que estar en la mano de Dios? ¿Qué lugar más seguro que estar en la mano de Dios? Es la razón por la cual nos conviene estar buscando al dueño, al Señor, al refugio, al lugar de defensa, al lugar de descanso, al lugar de la morada. Porque cuando un cristiano encuentra su morada, encuentra su defensa, encuentra su refugio, no puede ser derrotado cuando está en las manos de Dios. Y la Biblia dice, y mi Padre que me las dio es mayor que todos. Amén. ¿Sabe? Y no solamente eso, vamos otra vez al Salmo 90. Al Salmo 90, vamos otra vez ahí al Salmo 90. ¿Sí están aquí conmigo, hermanos? ¿Sí están aquí todavía? Bueno, qué bueno, hermanos, ¿verdad? El Salmo 90 dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Otra cosa bien interesante, el dueño, es decir, el Señor, había sido el refugio, el lugar de morada, el lugar de descanso, el lugar de protección, ¿verdad? Pero ahora dice de generación en generación. Como padres, hermanos, tenemos una labor bien interesante. La razón por la cual la palabra de Dios, y Moisés está diciendo ahí, que Dios había sido el refugio de generación en generación, es que había padres que habían enseñado que no había otro lugar donde defenderse, otro lugar donde acudir para cuidado y protección que en las manos de Dios. Y el pueblo de Israel lo sabía. ¿Se acuerdan de aquella historia de las serpientes de fuego? ¿Verdad? Y Dios le dice, bueno, enséñales que esta serpiente que vas a poner aquí, si la voltean a ver, es el único lugar que tienen para sanar de la mordedura de la serpiente. Y eso fue, se dieron cuenta y otra vez, que separados de Dios, nada podemos hacer. Como padres tenemos una labor bien importante. Usted que me escucha en el teléfono, usted que está aquí, entienda con atención que entre mejor y entre sea la prioridad número uno Dios para nosotros como padres, le vamos a enseñar a nuestros hijos que no hay mejor lugar que estar a los pies del Señor. Pero hoy el problema que estamos teniendo, hermanos, que las generaciones que están viniendo detrás de nosotros son generaciones que se están levantando apáticos, en necedad, en tantas situaciones, que no quieren nada con Dios. Crecen y llegan al punto donde no se va a volver ese refugio de generación en generación, porque tarde que temprano le dan la espalda a Dios. Y todo tiene que ver, escúcheme con atención, tiene que ver con la desatención de los padres y la mala enseñanza que los padres están dando a los hijos. Gracias a Dios que usted tiene a sus hijos, algunos de ustedes aquí todavía tienen a sus hijos chiquitos. Enséñeles que Dios es el único. Enséñeles que separados de Dios nada se puede hacer. Enséñeles que sea lo que sea que ellos sean, ¿verdad? Separados de Dios no hacen nada, mijo. Y mira, yo voy a trabajar, pero buscamos a Dios. Vengo cansado, pero buscamos a Dios. Y yo en mi casa, dijo Josué, ¿qué iban a hacer? Serviremos a Jehová. ¿Sabe cuál es el problema, hermanos? Hoy nuestros hijos, si hay alguien que son nuestros mayores jueces en la casa, son nuestros hijos. ¿Cierto o no es cierto? Y nos dicen, usted no hizo eso, papá, pero quiere que yo lo haga. Usted esto y aquello, papá. ¿Y sabe cuál es el asunto? Llega un punto en la vida de los muchachos que no quieren nada con Dios. Muchos vienen forzados, vienen comprometidos con los padres porque les amenazaron y nada más que no vayas. Y sabe, debería ser nuestra labor convencer, a través del Espíritu Santo, convencer a nuestros hijos que servir al Señor es lo mejor. Debería ser que cada generación, porque hagamos esta pregunta: el día que yo me muera o que usted se muera, que es papá, sus hijos van a seguir viniendo a la iglesia. Porque si usted ya está viendo que sus hijos vienen a regañadientes, vienen todavía como si los estuviera arrastrando, ¿verdad? Y vas a ir, y si no te vas a seguir dando con la chancla, ¿sabe qué? Ahí ya tenemos un problema.
Cuando desde chiquitos no les podemos enseñar que la iglesia es un lugar de reverencia, que cuando van creciendo empiezan a perder ese respeto y ese respeto y ese respeto, y tarde que temprano hasta los hijos terminan alejando a los padres de la iglesia. Moisés está haciendo una oración bien seria, diciendo: Dios, gracias, porque tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Han pasado los años, ha venido generación tras generación tras generación, y tú sigues siendo nuestro refugio. Amén. La labor bien importante como padres que tenemos, hermanos, es enseñarles que el dueño, que el refugio, es decir, el lugar de defensa, el lugar de descanso y el lugar de morada, es el lugar que deberíamos cada uno de elegir. Porque van a llegar al punto donde van a tener que tomar sus decisiones. ¿Cierto o no es cierto? Y la pregunta es: ¿dónde van a estar cuando tomen esas decisiones? Deberíamos rogarle al Señor. Deberíamos rogarle al Señor que Él nos ayude a hacer nuestro trabajo, a dar buen testimonio a nuestros hijos de que Él es mi Señor, pero que no solamente es mi dueño, que Él es mi refugio. Cuéntale a sus hijos lo que Dios hace en sus vidas. Cuéntale a sus hijos las maravillas que Dios hace, de que Dios provee. Ore con ellos, tome un tiempo. Si acaso antes de dormir oran juntos, si acaso toman un tiempo para escuchar, leer la Biblia, háganlo juntos. Enseñarles que no hay nada fuera de Dios. Este año sea el año, hermanos, donde nos preocupamos por eso. Porque Él es nuestro refugio. Amén. Y además Él es el dueño. Deberíamos tener nuestra confianza. El versículo 2 dice, léalo conmigo, el versículo 2 dice: antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Sabe que deberíamos de tener nuestra plena confianza en Dios? Porque antes de que naciesen los montes y antes de que aún la tierra se formara y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, Dios ya era. Qué gratos somos cuando de repente nuestra confianza está más en lo que yo puedo hacer por mí mismo que lo que Dios puede hacer por mí. De repente la fe se vuelve insuficiente para muchos. Y a todos nos ha pasado. ¿A alguien le ha pasado eso? Pues sí, fe. ¿A alguien le ha pasado eso? A mí me ha pasado eso. Bueno, yo soy el único vil, ingrato, pecador, porque ninguno levanta la mano, ¿verdad? Pero a mí me ha pasado eso. A veces pensamos que la fe no es suficiente. Pero también la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la mayoría de las veces cuando llegamos a pensar que la fe es insuficiente, ¿verdad? Y que Dios no merece mi plena confianza, es cuando me va mal en la vida. Pero si hay algo que tenemos que entender, que Dios merece que depositemos en Él nuestra plena confianza. ¿Y sabe por qué? Porque antes de que los montes se formaran, antes que la tierra y el mundo, antes del siglo y hasta el siglo, Dios sigue siendo Dios. Dios no ha cambiado, Dios es inmutable, Dios no varía su carácter, no es como nosotros. Mire, la verdad es que si Dios fuera como nosotros, pobre de nosotros. Pero Dios siempre ha sido Dios, desde aún que esos montes, esas montañas que usted ve ahí atrás, ahí enfrente de las áreas y los lugares que usted ve, antes que existiera aún la misma tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, Él ya era Dios. Amén. Él merece nuestra plena confianza. Y escúcheme, si Dios mismo, escúcheme esta con atención, si Dios mismo no fuera el mismo ayer, no sería un refugio apto para los hombres mortales el día de hoy. ¿Sí me escuchó eso? Si Dios mismo no fuera el mismo ayer, no sería un refugio apto para los hombres mortales el día de hoy. Si Él pudiera cambiar y cesar de ser Dios, Él no sería más que una incierta morada para su pueblo. Si Dios fuera cambiante, si Dios fuera un día, ¿verdad? Diciendo, ay, mis hijos, los amo el día de hoy, y el día de mañana no nos quisiera ni ver, Él no merecería nuestra plena confianza. Pero podemos recordar ese tremendo versículo que dice, con amor eterno te he amado.
Por lo tanto te he prolongado mi misericordia. Porque la misericordia de Dios, dice la Biblia, que es nueva cada mañana. ¿Verdad? Es nueva cada mañana. Según yo le había puesto ahí que no me llamara. Es nueva cada mañana. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no cambia. Dios no cambia. Si Dios mismo no pudiera ser el mismo ayer, hoy y por siempre, entonces no es un refugio al cual pudiéramos depositar nuestra confianza. No es un refugio apto para los hombres mortales hoy. Si Él pudiera cambiar y cesar de ser Dios, Él no sería más que una incierta morada para su pueblo. Gracias a Dios que Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No solamente eso, hermanos. El primer versículo y el segundo versículo, el 1 y el 2, son versículos muy bonitos. Pero ahora en el versículo 3 dice la palabra de Dios que ahora vamos a ver el juicio del Dios eterno. Y dice la Biblia, versículo 3, léalo conmigo. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertidos hijos de los hombres. Porque, bueno, dice la Biblia, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Dios tiene esa habilidad. Dios tiene ese poder de que un día estamos bien y al siguiente día nos quebranta. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cuánta gente no hemos visto así? ¿Cuánta gente no hemos visto que hasta deportistas, ¿verdad? Todos los días haciendo ejercicios y en la mañana ya no amanecieron. Es el juicio de Dios eterno, hermanos. Cuando pensamos que podemos vivir la vida como queremos y que podemos caminar en este mundo como nos da la gana y pensar que podemos hacer lo que queremos y maltratar al Espíritu Santo, pensar que no vamos a tener consecuencias de eso, es estar bien equivocado. Eso es estar bien equivocado. Porque un día, primero vamos a tener que darle cuentas a Dios. Pero mientras que estamos en esta tierra, Dios sigue teniendo el hilito de nuestras vidas. Amén. ¿No es cierto? Sí, eso es verdad. Dios sigue sosteniendo en sus manos, ¿verdad?, el hilo de nuestras vidas. Y el día que Él lo quiere, lo puede reventar. Y es la razón por la cual Él le dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, conviértanse hijos de los hombres. Es decir, aquello que estás haciendo mal, aquello que estás tratando de una manera equivocada, tienes que entender que Dios te da la oportunidad al escuchar esta oración de Moisés, que aquello que estás haciendo mal deberías empezar a hacerlo bien. Que aquellas actitudes que estás teniendo deberías convertirlas a buenas actitudes. Que aquellos pensamientos malos que estás teniendo deberías cambiarlos a pensamientos de bien. El pueblo de Israel no quería entender. Una y otra vez vemos aquella vez que Dotán y Abiram y toda esa gente, ¿verdad?, se rebelaron contra Dios. El mismo Dios del cielo abrió un agujero ahí para que se los tragara el mismo infierno. ¿Cierto o no es cierto? Sí fue así. Y les dice y les hace una invitación, Moisés diciendo, conviértanse. Y Dios le dice, Dios nos dice a través de Moisés, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, conviértanse hijos de los hombres. Porque venimos y escuchamos la palabra de Dios. Venimos y escuchamos la palabra de Dios. Y muchas veces hasta pensamos que lo que se nos dijo fue una exageración. Cuando cada vez que venimos a la iglesia es la oportunidad de ponernos bien con Él. Porque no sabemos el día de mañana si vamos a estar vivos. ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno, yo estoy de acuerdo conmigo mismo. Dios nos hace una invitación esta noche, hermanos. Hay que convertirnos hijos de los hombres. Es decir, cambia tu mente, cambia tu corazón, cambia de actitud y cambia de camino, porque tenemos que recordar, mire, fíjese bien, vamos a ver por qué Dios nos dice esto. Vamos a leer con seriedad y como si fuera algo sabroso lo que vamos a leer, porque tiene mucha importancia. Dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado, dices, convertidos hijos de los hombres. Y hay un por qué. ¿Por qué Dios nos hace esta invitación? ¿Sabe por qué?
porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. ¿Sí? Sabemos, la mayoría de los cristianos sabemos que 1000 años para Dios es como un día, y un día como 1000 años. Usted y yo no tenemos control del tiempo. De repente andamos diciendo, ay, como quiera, y después me pongo a mano con Dios. Tú no sabes si te vas a poder poner a mano con Dios, porque tú y yo no controlamos el tiempo. Así es. Pero Dios sí lo controla. Amén. Él sabe todas las cosas. Un día para Dios pueden ser como 1000 años, y 1000 años como un día para Dios. Y eso no es posible para nosotros. Sigue diciendo, los arrebatas. Eso es lo que dice la Biblia acerca de la vida del hombre. Dice, los arrebatas como con torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Esa es la vida del hombre, hermanos. La vida del hombre, dice la Biblia, que es como esa flor en el campo, que en la mañana florece y en la tarde se seca y es cortada. Así de delicados somos usted y yo. Así de delicados somos. Nuestra vida es tan delicada que es como esa flor. Hay flores, me ha tocado estar en el campo, ¿verdad? Y ver, caminar ahí temprano y ver que hay florecitas que en la mañana parecen y son flores a veces muy bonitas, pero que en la tarde, después de que el sol se oculta, esas mismas flores se murieron. Y así es la vida del hombre. La razón por la cual Dios nos hace la invitación diciendo, hey, convertidos hijos de los hombres. Porque para mí un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y los arrebato como torrentes de aguas, son como sueño. Alguien, yo creo que a todos nos ha pasado, pero alguien se ha acostado en la noche y le pareció que amaneció muy rápido. ¿A alguien le ha pasado eso? A mí me ha pasado eso. Ay, pues hasta dice uno, pues si apenas cerré los ojos, ¿verdad? Y ya está la lucesota del día ahí. Pero así es la vida del hombre. Dice la Biblia el versículo 7, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. ¿Sabe que a Dios no se le escapa nada? ¿Sabía usted eso? ¿Sabe que a Dios no se le escapa nada? Dios tiene el registro de nuestras vidas. Sí. Él sabe lo que hicimos el día de hoy. Él sabe todas las cosas. Y la Biblia dice, y dice la Biblia, y pusiste nuestros hierros a la luz de tu rostro. Nuestras maldades están delante de ti. Él nos conoce. Hay que convertir, hay que cambiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra actitud. Hay que cambiar de camino, hermanos. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. ¿Sí están ahí leyendo conmigo? ¿Sí están ahí o no? Amén. Dice la Biblia, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Esa es la vida del hombre. Los días de nuestra edad son 70 años. Es decir, los más robustos son 80 años. Con toda su fortaleza, ¿qué es? Es molestia y trabajo. Porque pronto pasan. ¿Y qué dice la Biblia? Y volamos. Y sigue diciendo el salmista Moisés, dice, ¿quién conoce el poder de tu ira? Y tu indignación según debe ser temido. Para usted y para mí, la muerte de alguien puede ser hasta injusta o fuera de tiempo. Pero Dios es soberano y Él sabe lo que hace. ¿Quién conoce el versículo 11? ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? Por último, léalo conmigo el versículo 12, dice la Biblia, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Alguien sabe aquí cuántos días le quedan? Aun cuando los doctores le dicen, tienes tal enfermedad, tienes 20 días, a veces ni siquiera pasa así. ¿Me está siguiendo? Nadie sabe cuántos días nos quedan. Sin duda alguna, yo quiero vivir muchos días. ¿Usted? Amén. Pero Moisés hace una oración diciendo, Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Moisés está diciendo, enséñanos a contar nuestros días. Es decir, que tenemos que considerar, escúchame con atención, tenemos que considerar lo corto que la vida es.
La vida, hermanos, se llena bien rápido de tristeza. En la vida se llena bien rápido de miseria, pero también la vida tiene la habilidad de acabarse bien rápido. ¿Cierto o no es cierto? Enséñanos, Señor, a contar nuestros días. Es decir, Señor, no dejes que mi vida se llene de tristeza. No dejes que mi vida, Señor, se llene de miseria. Señor, ayúdame a recordar que la vida se acaba bien rápido. Contamos, hermanos, todo lo que tenemos, pero al parecer no somos capaces, escúcheme, de recordar que todo lo que tenemos, que de todo lo que tenemos, nada nos vamos a poder llevar. De repente andamos gastando nuestra vida en peleas, en pensamientos, en sentimientos que no sabemos si el día de mañana vamos a estar. Cuando no aprovechamos a aprender, que cada día es la oportunidad para decirle a tu esposa que la amas, para decirle a tu esposo que la amas, para decirle a tus padres que los amas, para decirle a tus hijos que los amas. Pero muchas veces gastamos nuestra vida en infiernitos. Y en situaciones que nosotros mismos nos provocamos y pensamos que estamos bien. ¿Y qué me puede pasar a mí si yo tengo estas cosas? Hermanos, contamos todo lo que tenemos, pero se nos olvida recordar que de todo lo que tenemos nada nos vamos a poder llevar. Enséñanos, Señor, de tal modo a contar nuestros días. Es decir, que cada día que contamos sea un día que podamos recordar con gozo, con la gracia de Dios en nuestras vidas. Que cada día que contemos podamos recordar que ese día Dios me ayudó. Pero la mayoría de las veces siempre recordamos los sinsabores, las tristezas, las miserias que andamos provocando por nuestras actitudes y por nuestra falta de gozo y nuestra falta de agradecimiento a Dios. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Porque esa es la verdad. Enséñanos, Señor. Enséñanos que un día para ti son como 1000 años y 1000 años como un día. Enséñanos que con tu ira nos arrebatas. Enséñanos que nuestra vida es como un sueño. Enséñanos, Señor, que nuestra vida a veces pudiera llegar hasta los 70, 80 años máximo. Enséñanos, Señor, que nuestros días declinan a causa de tu ira y que acabamos nuestros años como un pensamiento. Enséñanos, Señor, a contar nuestros días. Y luego dice la Biblia que traigamos el corazón de sabiduría. Hermanos, que Dios nos ayude a aprender de cada error. Amén. Que Dios nos ayude a aprender de cada error. Pero no solamente a darnos cuenta que nos equivocamos, sino también a enmendar cada error que cometemos. Que Dios nos ayude a aprender de cada decisión. Si han sido buenas, gloria a Dios. Si han sido malas, pídele perdón a Dios y Dios que nos ayude a arreglar esas decisiones. Que Dios nos ayude a aprender de cada condición y cada circunstancia. Y no solo aprender, sino a corregir. Esto nos dará sabiduría al corazón, pero también nos va a dar sabiduría a la vida. Hermanos, consideremos profundamente nuestra fragilidad y lo corto e incierto de la vida para que aprendamos a vivir con sabiduría cada día. La vida es tan frágil. La vida es tan frágil. ¿Cierto o no es cierto? La vida es tan frágil. No, mire, no me traiga nada cuando le hago así, ni para abajo ni para arriba. Yo estoy bien sano, decía mi tío, como marrano. O dice mi tío, ¿no? ¿Y sabe cuál es el asunto, hermanos? Consideremos que cada día la vida es tan frágil. Y que hoy estamos aquí y que el día de mañana Dios nos puede arrebatar con su vida. Enséñanos, Señor, a contar nuestros días de tal modo que aprendamos. Es decir, que si sigo siendo el mismo vil, que si sigo siendo el mismo ingrato, que si sigo siendo el mismo y el mismo y el mismo y nunca cambio, entonces no hemos aprendido nada y ni sabiduría tenemos. Pero si aprendo a corregir mis errores, si aprendo a entender que tanto yo o como mi ser querido, mi esposa, mis hijos, pueden ser los que se vayan mañana o que me vaya yo, tengo que entender que la razón por la cual hay mucha gente que se la pasa llorando encima de una caja de un muerto es porque quieren regresar el tiempo. Y el tiempo ya no se puede regresar. Enséñanos, Señor. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que aprendamos de ellos.
para traer al corazón y a la vida sabiduría. El Señor es mi refugio. Amén. Pero que el Señor nos ayude a entender que la vida es tan frágil que de cada día tengo que aprender. Usted es una esposa, viva con sabiduría. Usted es una mamá, viva con sabiduría. Usted es un esposo, aprenda cada día, corrija los errores, enmiende sus situaciones y dele gracias a Dios. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? Amén. Que la vida del hombre es tan frágil que Moisés dijo: Señor, enséñanos. Enséñanos, Señor. Así se llama el mensaje. Enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias porque eres bueno. Gracias por tu bondad, tu misericordia. Gracias, Señor, por el privilegio de tenerte como nuestro dueño. Pero no solamente tenerte como nuestro dueño, sino también como nuestro refugio. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, por favor. Déjanos ver tu mano, tu poder obrar. Y déjanos, Señor, por favor, a poder entender que la vida del hombre es tan frágil. Hoy estoy aquí, pero mañana yo no lo sé. Y, Señor, aún líbrame de aquellos errores que me son ocultos y ayúdame enséñame, Señor, a contar de tal modo mis días que traigamos al corazón, Señor. No me dejes desperdiciar en pecado, en maldad, en gratitudes, en falta de gozo los días que me das, porque no sé cuántos voy a tener. Ruego, Señor, de tu gracia, ruego, Señor, de tu ayuda, ruego, Señor, de tu poder. Ayuda a mis hermanos también a meditar en lo que hemos estudiado. En el nombre del Señor, ayúdanos. Enséñanos, Señor, enséñanos, por favor, te lo pedimos. En tu nombre bendito. Amén. Y amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor, para recoger las ofrendas, los diezmos de nuestro culto en esta noche. Mientras lo hacemos, vamos a cantar, hermanos, soy feliz porque Cristo me salvó. Estamos de pie, Señor. Bendice, por favor, las ofrendas, los diezmos. Bendice a cada familia aquí representada y te rogamos que nos lleves con bien a nuestros hogares. Te rogamos de tu paz y tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Estamos felices.